y está basada en Hebreos 12, si lo pueden buscar, del 1 al 2. Pero antes de leer la carta de los Hebreos, fue escrita para los judíos, para aquellos que habían creído en Jesús, para aquellos que habían creído en el Señor y que habían dejado lo que hacían en el Viejo Testamento. Sabemos que los judíos no creen que Jesús es el Mesías, pero hubo una parte que sí creyó, hubo una parte que creyó que Jesús era el Mesías. ¿Qué pasa? En ese tiempo esas personas estaban siendo perseguidas por los radicales, vamos a decirlo así, por los fariseos y por diversas personas, y estaban dudando, diciendo como: ¿será verdad que estamos siguiendo el verdadero evangelio? ¿Será verdad que estamos siguiendo la verdadera palabra de Dios? ¿O quizás nos estamos equivocando? Y de aquí sale lo que nos dice Hebreos 12, del 1 al 2. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén y amén. ¿Quién no quiere cerrar el dicho? Principalmente la parte número 1, el verso 1, que dice: quitemos el pecado, despojémonos de toda cosa que no sea de Dios, despojémonos de todo peso del pecado, quiten toda cosa que hay en nuestro interior que no nos hace ver a Dios. Porque muchas veces lo que nos pasa y lo que les pasaba a esos judíos que creían en Dios pero tenían dudas, no estaban viendo a Jesús verdaderamente. ¿Por qué? Porque sentían dudas. Cuando tenemos a Jesús y podemos verlo, estamos seguros en él, porque podemos verle. ¿Y qué más? Dice, hay muchas ocasiones cuando vienen tentaciones, cuando vienen dificultades en nuestra vida y prestamos atención a aquello y nos distraemos. Ese no es el foco que Dios quiere que nosotros tengamos. A lo que me quiero reflejar es que muchas veces quitamos nuestra mirada de Jesús y ponemos la situación, el problema, y lo ponemos muy grande y desamparamos el objetivo y nuestro enfoque, que es Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay pecado en nosotros, que no estamos viviendo como Jesús quiere, que estamos yendo a la iglesia por ir, que estamos viviendo un evangelio light, porque eran personas que creían en Dios, pero estaban siendo perseguidas hasta cierto momento. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento de la angustia, de la preocupación, no eran verdaderos, estaban preocupados. Entonces, que esta carta de los Hebreos, que fue escrita, no sé por quién exactamente, porque no lo dice, la persona que lo escribió le dijo a ellos: no pongan sus ojos en lo que están persiguiendo, en lo que las personas dicen. No pongan su mirada en ellos, pongan su mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque es en Cristo que podemos vencer, es en Cristo que podemos hallar paz en medio de la tormenta. Vemos a Pedro cuando fue caminando y el maestro le dijo: ven. Él estaba mirando al maestro, mirándolo, hasta que vio la tormenta y se hundió. Y así somos nosotros, vemos la tormenta y no miramos al maestro y nos hundimos. ¿Por qué? Porque no vemos a Jesús. No vemos a Jesús. Pero ¿cómo podemos ver a Jesús? ¿Cómo podemos ver a Dios? Básicamente, Él nos ha dado la respuesta y está en nuestras manos. Es la palabra de Dios, donde puedo averiguar, donde puedo verle y puedo escudriñar su santo nombre y puedo conocerle y puedo ver al Señor Jesús. Cuando entro en su presencia, cuando entro a adorarle, cuando entro en Él, ahí puedo ver a Jesús, ahí puedo conocerle. Solamente así podemos ver a Jesús.
lleva a mi siguiente pregunta: ¿dónde está mi mirada? ¿Dónde está tu mirada, iglesia? ¿Dónde está tu mirada? ¿Está en Cristo o está en el mundo? Porque lo del mundo perece y no trae provecho. Lo del mundo perece, mas Cristo permanece. Yo quiero que vayamos a Génesis 3:6. Capítulo 3, verso 6. Muy bien. Aquí no habla del pecado, lo que cometió, pero hubo algo que significamos que dice en el verso 6. Cuando lo tengan, amén. Y dijo: yo soy el Dios. No, escucho, estoy en eso. Amén. Dice: y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable, y los ojos, agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar, y la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primero vemos que antes de cometer el pecado de la prohibición, la mujer vio. Ella vio que el árbol era frondoso, era bueno, agradable a los ojos. Así muchas veces vemos las cosas del mundo, que es agradable ante los ojos, pero en realidad no son, porque lo que aparenta no es lo que aparenta. ¿Qué vino después de eso? Trajo perdición hacia su vida, y el pecado entró. Hay veces que con una mirada estamos dejando que el pecado entre a nuestra vida. Estamos dejando que el pecado nos controle solamente con una mirada. Porque ahí donde está tu mirada, ahí está tu enfoque. Está tu enfoque. No desviemos nuestra mirada. En el momento que Adán y Eva vieron la fruta, porque no está, decía que Adán se paseaba con el Señor, caminaba con el Señor constantemente, pero en ese momento no estaban con Dios, no vieron a Dios. En ese momento vieron lo que es aparente ante los ojos del hombre, lo que es bueno para el mundo. Y así muchas veces seguimos nosotros viendo las cosas del mundo, creyendo que son buenas, pero en realidad son malas y no traen provecho para nosotros. Por eso la pregunta: ¿qué estamos mirando? ¿Dónde está mi vista? ¿Dónde está mi mirada? Porque donde está mi mirada, ahí está mi corazón. Ahí está. Dios quiere que le veamos a Él. Le veamos a Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Él no lo dice y nos da ejemplo a través de su palabra. Pon los ojos en mí. En mí estás seguro. En mí, conmigo tienes todo. No importa la aflicción. Que Dios sea todo en tu vida. Porque vemos a los apóstoles, vemos a diferentes profetas, pasaron por diferentes situaciones difíciles, pero su mirada estaba en Jesús, en Dios. No le importó padecer por amor a Dios. Y entonces, ¿por qué la iglesia de hoy no tiene ese fervor, ese amor? Porque quizás nuestra mirada no está en Dios, sino está en los beneficios que nos puede dar Dios. Amén. Vamos a ir a 2 Samuel 11:2, donde tenemos otro ejemplo
que hace, lo que pasa cuando miramos el lugar. Segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual es muy hermosa. Amén. Vemos que David se estaba paseando por el terrado de la casa. Pero ¿qué pasa? David tenía que ir a la guerra, a lo que Dios le había mandado, a lo que Dios, por lo cual Dios había puesto como rey a David, para que liderara a su pueblo y lo llevara a la guerra, en representación de él. Pero él se quedó en su casa. ¿Y qué pasó cuando se quedó en su casa? Vio a una mujer. ¿Y qué pasó después? Pecó y cayó. Y cayó el pecado. Todo empieza con una vista. Y eso es lo que quiero que reflejemos, hermanos. Que cada cosa que hay en nuestro corazón, que cuando nos apartamos de Dios y vemos las demás cosas, podemos caer. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, entonces viene el pecado. Y nuestra vista ya no está en Jesús, sino en lo que es el pecado, lo material. Cuando nos quedamos en casa, cuando nos quedamos en confort, no buscamos su palabra, hay tentación. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos en Él, mantenernos en Él constantemente, en oración, no despejarnos, no quitando la palabra, sino cada día, cada hora, viviéndola, cada día, leyéndola, para así poder ver a Jesús y que Jesús sea el centro de mi vida y que yo pueda ver a Jesús y que no vea yo las cosas del mundo, porque como me descuido, veo las cosas del mundo. Cuando hago y descuido las cosas de Dios, ahí está el problema. Ahí está el problema de nosotros, porque somos débiles. Nosotros no somos fuertes y nosotros con nuestra propia fuerza no podemos lograr nada. Nosotros no podemos lograr nada con nuestra fuerza, sino con la fuerza de Cristo, y es con Él que podemos vencer. Y Cristo es más que una lámpara de deseos. Cristo es más que una bendición que pueda yo tener, porque yo no busco lo material, yo busco ver a Jesús, yo busco ver al Dios vivo, que sea algo más que una satisfacción de tener algo en mi vida, sino tener a Cristo en mi vida, no tener un objeto en mi vida, sino a Cristo en mi corazón, gobernando en mi vida, cada día de mi vida. Yo quiero ir a Colosenses 3, del 1 al 2, porque si creemos y hemos resucitado juntamente con Él, deberíamos ver a Jesús. Colosenses capítulo 3, del 1 al 2. Amén. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si pues habéis resucitado con
en Dios. Si pues creíste en Dios, si verdaderamente hemos creído en nuestro Señor y Salvador, no vamos a buscar las cosas de abajo. No, vamos a buscar a nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Vamos a buscar a nuestro Salvador, a nuestro buen pastor. Yo no busco a Dios por un beneficio. No lo busquemos, hermano, por un beneficio. Busquemos por quién es Él, por quién es Dios. Conozcámoslo a Cristo Jesús. Mis hermanos, muchas veces venimos a la iglesia con necesidad. Y sí, el Señor proveerá, pero ese no es el fin de venir. El fin es que nosotros vivamos una vida conforme a su voluntad y que no apartemos ni a izquierda ni a derecha nuestras miradas, sino que nuestras miradas estén frente a frente a Jesús. Frente. Por eso vemos que Jesús anduvo en perfección en la tierra, porque Él no se desvió de lo que el Padre le dijo. Él vino a hacer la voluntad del Padre y vino a cumplir su propósito. Por eso Jesús es nuestro ejemplo en nuestra vida, porque Él nos enseñó cómo debemos orar. Él no le dio mente al ser humano, a un judío. Cuántas burlas, maltrato, miraba el propósito que el Padre le había dado. Y nosotros, por cualquier cosita que nos hagan las personas, ya nos salimos del propósito de Dios. Nos salimos, permanecer es más difícil que irse, porque muy pocos son los que se quedan. Muchos hombres. Vamos a ir a Santiago 1:25. Quiero que ustedes vean lo que pasa cuando miramos a Jesús. Cuando miramos al Señor. Santiago 1, verso 25. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Mas el que mira atentamente la perfección de la ley, mas el que mira, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y es muy impactante porque muchas veces nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho a nosotros. Olvidamos lo que Él hizo en mí y volvemos atrás. Volvemos atrás. Y aquí nos dice, no siendo oidor olvidadizo, sino siendo hacedor de la obra de Dios. Esa es la clave, mis hermanos. Siendo hacedores de su palabra, viviéndola en nuestra vida, viviéndola constantemente. Se trata de un diario vivir, cada día, cada momento, así como Jesús vivió cada día de su vida. Siempre, si leen los primeros 4 evangelios, vemos cómo Jesús continuamente buscaba la presencia de Dios.
buscaba hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Eso me mantendrá enfocado en su propósito, eso me mantendrá enfocado en Él, y mi vista no se desviará hacia las cosas de mí. Sí, quizá vengan cosas que nos puedan hacer daño, pero Cristo está ahí, mi mirada está en Cristo. No importa el que venga a confrontarme, yo estoy mirando a Cristo, yo estoy mirando a Jesús. Tendremos adversidades, tendremos confrontaciones, pero no importa, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. No importa lo que los demás digan, yo vengo a obedecer al Señor Jesús, yo vengo a obedecer a mi Dios. Mi mirada está en Él. No importa que me manden a callar, yo hablaré de su nombre, yo hablaré de su amor, porque yo he conocido al Padre y he oído su palabra, y no soy oidor olvidadizo, sino que su palabra permanece en mi vida y yo hago su voluntad para siempre, porque no vivo para mí, sino para Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es el que vive en nosotros. Si hemos creído en Cristo, entonces ya las cosas viejas pasaron. No puedo vivir mi vida como antes vivía, sino conforme a la voluntad del Señor Jesús. No se trata de que yo haga las cosas del mundo, sino las cosas de Dios, porque si he conocido a Cristo, tengo que hacer su voluntad. Y dice, y este será bienaventurado en lo que hace. Somos bienaventurados porque hemos conocido a Cristo, conocemos su voluntad, conocemos todo lo que Él nos manda. No se trata de buscar mi propio beneficio, hermanos, sino de que el mundo conozca que Jesús es el verdadero, que Jesús es el único Dios. Vinimos para glorificarle, vinimos para exaltar su nombre. Por eso estamos aquí. No se trata de ver al hermano, se trata de ver a Cristo. Se trata de buscar su santo nombre, porque todo lo de aquí perece, todo lo de aquí no permanece, todo lo de aquí perecerá algún día, pero nuestra eternidad no está aquí, está con Dios. Mi eternidad está con Cristo, mi enfoque está en Cristo, porque yo quiero vivir con Él, porque he conocido al Padre y Él me ha enseñado, me ha hablado, me ha direccionado. Cuando conocemos a Dios, nos despojamos de todas las cosas del mundo, y no importa nada, porque nada nos apartará del amor de Dios si permanecemos en Él. Dice que seremos bienaventurados. Quiero ir a 2 Corintios 4:18, donde podemos ver las cosas temporales, lo que perece. 2 Corintios 4:18, verso 18, capítulo 4. Amén. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino lo que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ven son eternas. Mi Dios es eterno.
¿Cuánto lo creen que Dios es eterno? Que Él no tiene final. Porque yo no miro lo que lo demás ve, lo que el mundo ve, lo superficial. Porque lo que el mundo ve es superficial. No permanece, perece. Y a veces nosotros queremos lo que perece. Busquemos lo eterno, que es Cristo Jesús. Repito una y otra vez, Cristo Jesús, porque quiero dar a entender que es Cristo el enfoque. Cristo es el enfoque. Es ahí donde tengo que mirar. Es ahí donde puedo encontrar la paz, donde puedo deleitarme en Él. Y estoy seguro en Él, que Él me da seguridad de que todo está bien, que todo sucede por su santa voluntad. No mirando las cosas de arriba, las cosas de abajo, sino las de aquí, las que son eternas. Amén. Vamos a ir a Miqueas, capítulo 7. Capítulo 7, el verso 7. El profeta Miqueas habla del 1 al 7, pero quiero resumir, solamente vamos a leer el verso 7. Se habla de un pueblo malo y perverso, pero el versículo 7 de Miqueas dice algo muy importante, que solo a Jehová mirará y esperará en Dios y en su Salvador. Bueno, mas yo en Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, al Dios mío, el Dios mío me oirá. Yo esperaré en Jehová, el Dios del Salvador. Cuando yo conozco a Dios, yo sé que Él es mi Salvador. ¿Sabe por qué? Porque Él me libró del pecado. Él me libró de los malos caminos. De los malos caminos. Cuando miro al Señor, puedo ver la perversidad en el mundo. Y puedo ver que donde estaba era en el fango, pero cuando salgo, Él me limpia y me hace ver que lo que está alrededor me hacía daño y que Él me salvó, Él me rescató. En Él estoy seguro, porque Él es el Dios de mi Salvador. Y el profeta Miqueas habla de un pueblo malo y perverso. Si quieren lo pueden leer en su casa. Pero el profeta dice que a Dios mirará, porque Él es su Salvador. Él es su pronto auxilio en la tribulación. Él es su Salvador. Dentro de tanta maldad, dentro de tanta perversidad en el mundo, Dios es nuestro Salvador. Dios es nuestro pronto auxilio. A Él miraré, porque Él me salvará. Porque Él es mi Dios, en quien creí y en quien miraré. A Él miraré. Dice, vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 121. Salmos 5. Un salmo que conocemos prácticamente todos y que lo hemos leído. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, tu entrada desde ahora y para siempre. Todo empieza diciendo: alzaré mis ojos a
a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí responde la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová Dios, que hizo los cielos y la tierra. Cuando puedo ver a Jesús, conozco quién es. Él es Jehová Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Él es el creador. Cuando miro a Él, Él es mi guardador. Él no dará mi pie al resbaladero, sino que Él me guardará del camino del perverso y me guiará por senda de justicia, y por delicado pasto me va a pastorear, y Él guardará mi alma, porque alcé mis ojos a Jehová, alcé mis ojos a Cristo, le di entrada a mi vida, porque le conocí. Cuando conocemos al Señor, puedo decir: Él es Jehová Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Él no es una cosa pequeña, Él es el Dios, el único Dios. Así que, hermanos, cuando alguien te confronte, cuando alguien diga: no temas, porque Jehová está contigo. Él es más grande que cualquier ser humano. No minimices a Dios. Él es Jehová. Él es el Cristo. Cuando lo reconozco, porque puedo mirarle, alzaré mis ojos. Mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Cristo. Yo conozco quién es Dios. Él es el Dios que creó el universo, la tierra y todo lo que existe. Fue creado por Él. Él le dio la inteligencia al hombre, y todos nosotros estamos por debajo de Él. No podemos creer que nosotros somos más grandes que Dios, sino que Él es el grande, y el grande yo soy, el Dios todopoderoso. Alcé mis ojos a los montes, mi seguro está en Cristo, porque Él me da seguridad a mi vida. Él no es una cosa pequeña. Él es Jehová todopoderoso, el Rey de batalla. Él es Cristo, iglesia. Y tú tienes que conocer que Cristo es el que vive. No podemos decir que Cristo es algo pequeño. No podemos venir a la iglesia y sentarnos. Tenemos que testificar y hablar de Él, porque Él es grande, Él es bendito. No podemos callar su nombre. Hablamos tan poco de Él, pero muy poco de Él, que lo hacemos parecer pequeño. Él no es pequeño. Él es grande, poderoso. Por eso le doy toda la gloria al Señor. Y por eso hablo de Él, porque Él es grande. Él es grande. ¿Qué tanto hablas de Dios? Poco o mucho. Él no es pequeño. Él es inmenso. Él es inmenso. Amén. Ahí mismo, vamos a ir al Salmo 101. Este salmo refleja del 1 al 8, vamos a ver cómo debemos de vivir. ¿Bien? Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En integridad de mi corazón andaré, en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. No miraré las cosas del mundo, sino a Cristo. No miraré lo que los otros miran. Yo seré diferente y veré a mi Dios. Amén.
Aborrezco la obra de lo que se despide. Cuando hemos conocido al Señor, ya no queremos juntarnos con el mundo, porque aborrecemos lo que hace. Porque sabemos que su camino trae bendición a nuestra vida. La aborrezco, detesto ese yo viejo que hacía y deshacía. Por eso dice, no sé lo dice, pero ten misericordia de mí, porque soy pecador. Creo que es el David que lo dice en el Salmo 51. Y eso refleja mucho en nosotros, porque nuestro corazón es la felicidad, pero cuando hemos visto a Dios, obedecemos las cosas del mundo. Vamos a seguir adelante. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré. No sufriré al de ojo altanero y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y debemos hacer una pregunta: ¿estamos sirviendo a Dios? Porque eso significa cómo estamos andando. Si no servimos a Dios, eso dice que estamos fuera. Pero si andamos en el camino de la perfección, estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a Dios. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todo lo que haga iniquidad. Amén. ¿Cómo quiere decir esto? Es básicamente: quita todo lo perverso de tu vida. Quita toda cosa que te hace quitar tu vida de Dios. Quítala de delante de ti. Destrúyelas, porque no puede habitar pecado en Cristo. No puede habitar en tu vida ese pecado, porque el pecado nubla tu vista, nubla lo que hay frente, te ciega completamente y no puedes ver. Por eso quita el pecado, quita la perversidad. Yo le pido a Dios que quite la perversidad de mi vida y todo el pecado, porque yo quiero ver. Yo sé que no soy perfecto, pero yo quiero hacer eso. Así cada uno de nosotros debemos hacer. Andar continuamente buscando la perfección, el camino de la perfección, para llegar a ser varón perfecto. Solamente en Cristo podemos lograr. Solamente, no en otro lugar. Porque muchas veces buscamos la felicidad creyendo que ahí está la perfección, pero no, es en Cristo solamente. Es en el Señor Jesús. Y para terminar, vamos a buscar Hechos 7, versos 54. Amén. ¿Entienden? Amén.
oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y cumplían los bienes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Cuando hacemos la voluntad de Dios y vivimos para su propósito, a las personas del mundo las airán y molestan y arremeten contra tu vida, pero tú sigues firme. Así como Esteban no puso su mirada en la dificultad del momento en que estaba siendo enjuiciado injustamente, sino en Cristo. Y podemos ver algo interesante. Ahí aparece el apóstol Pablo, anteriormente llamado Saulo. Vemos cómo la firmeza de Esteban trajo la entrada, podríamos decir, de Saulo, San Pablo. Quizás veas todo como perdición, pero nosotros vivimos a una cosa, mis hermanos, y es para hablar de su nombre, hablar de su palabra, y que todo el mundo escuche que Dios es el Dios, Él es el que es, y para que todo aquel que en Él cree se quiera con este nombre. Vemos como Esteban se mantuvo. Vemos un montón de incrédulos, pero ahí estaba alguien que iba a ser usado por Dios, presenciando a Esteban siendo testigo fiel, y que más adelante dice: Dios, yo le enseñaré lo que es padecer. Pablo se dice: quizás tu padecimiento puede ser para ayuda de otros, para entrarnos al reino de Dios. Vemos que Esteban no miró las piedras, no mires a las piedras, él miró a Jesús sentado a la diestra del Padre. Él miró a Jesús, él no tuvo foco en las piedras, vinieron piedras, las piedras, pero su mirada estaba enfocada en Jesús. Y cuando él dijo: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, dice que los fariseos se endurecieron, se taparon los oídos. Muchas veces nosotros veremos a personas taparse los oídos, negando el nombre, pero eso no importa. Yo seguiré hablando de mi Dios, yo seguiré hablando de Jesús. Y más adelante vemos cómo tenía el corazón Esteban, que puede maldecirlos, mejor dicho: Padre, perdónales este pecado. Es fácil decir, otra cosa es vivirlo. Tú podrías hacer solo en Cristo puedo hacer. Solo en mi Señor, porque Él forma mi corazón, Él transforma mi vida. Solo en Cristo, solo en Él puedo conocerle y puedo verle cuando estamos con Él. El Señor quiere que tú puedas ver. El Señor quiere que tú pongas tu mirada en Él, pero se trata de disposición.
y un corazón humillado, humilde, para entrar en la presencia de Dios, para poder ver. Esteban no pudiera estar ahí, pero no, decidió ser voluntad de Dios, decidió padecer, porque conoció quién era Dios. No importó el dolor, no importó nada. Nosotros padecemos por cosas, por poca cosa, y ya queremos ver a Dios. ¿Dónde está el amor, iglesia? ¿Dónde está el amor al Señor? ¿Dónde tengo a Dios en mi corazón? ¿Dónde está mi mirada? Porque si abandono a Dios tan fácil, mi mirada no está en Dios. Los escogidos de Dios son aquellos que permanecen. Muchos son llamados, pero pocos son los que permanecen. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Un llamado a un escogido de Dios. Está en ti, iglesia. Está en ti. Vamos a ponernos